Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Nelson Zapata Laura. A continuación pasamos a exponer, juntamente con mis compañeros, el siguiente tema para la materia de Civil 2. Procedimiento de un proceso monitorio ejecutivo de cobro de dinero. Comenzamos con datos del proceso. Datos del expediente. Fue en el Juzgado Público Civil y Comercial 23º de la ciudad de La Paz. El demandante fue el Banco Pyme Cofuturo Sociedad Anónima. Y los demandados fueron René Wilfredo Dubiri Rojas y Ana Lidia Copacondo Fernández. Y el proceso es de estructura monitoria ejecutiva. Ahora podemos definir que la estructura monitoria en el proceso ejecutivo es: en el párrafo 1 del artículo 375 del Código Procesal Civil, dispone que el proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentando el documento o documentos constitutivos que determinan la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, la previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad, de legitimación, así como los específicos de proceso, que pretende coger la demanda mediante una sentencia inicial. Asimismo, en los párrafos 2 y 3 del referido artículo establecen que con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada para que pueda exponer excepciones en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación. Si no se pusiera excepciones en el plazo señalado, la demanda pasa en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará ejecutado, entrando en fase de ejecución. A todo esto vemos que el proceso monitorio es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos, en lo que no existe contradicción, en un procedimiento sencillo y rápido, y que tiene por finalidad conceder cuanto antes al demandado un título ejecutivo, en aquellos juicios donde el demandado no se pone formalmente la demanda. Ahora, normativa. Ahora bien, señalamos los artículos del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, que rigen o se fundamentan en la demanda. El artículo 291 del Código Civil establece que el deudor debe cumplir exactamente con la prestación que le corresponde, y en caso de incumplimiento, el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento a través de los medios legales establecidos por la ley. En el artículo 519 del Código Civil, este artículo establece que un contrato es legalmente válido y obligatorio para las partes involucradas. Solo puede ser cancelado si ambas partes están de acuerdo o si existen razones autorizadas por la ley. En el artículo 375 del Código Civil, describe el proceso monitorio legal. Se basa en la documentación que respalda una reclamación. Si no hay objeciones en 10 días, la sentencia se vuelve definitiva, y si el proceso pasa a la fase de ejecución. En el artículo 385 del Código Civil, permite apelar una sentencia que resuelve excepciones, con efecto devolutivo, es decir, que el Tribunal de Apelación revisa el caso en su totalidad, tanto los hechos como el derecho. En el artículo 411 del Código Procesal Civil, establece los procedimientos para ejecutar embargos en diferentes tipos de bienes, como inmuebles, muebles registrables, muebles no registrables y créditos. También menciona un tipo de embargo genérico que cubre varios tipos de bienes, excepto los específicos que deben ser embargados por separado. El artículo 415 del Código Procesal Civil establece el orden de preferencia entre acreedores en caso de embargo. Este se determina por la fecha de inscripción en el registro o por la fecha de ejecución del embargo, dependiendo del tipo de bienes embargados. En el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil establece que antes de un remate, la autoridad judicial debe obtener informes sobre impuestos, deudas de expensas y gravámenes del bien,
Si no se obtiene en 5 días, el remate procede. El artículo 417 del Código de Procedimiento Civil regula tasación del bien embargado en proceso judicial. La autoridad determina su valor, salvo acuerdo de venta al mejor postor. El perito designado por la autoridad realiza la tasación, que puede ser impugnada. El honorario del perito puede superar el 2% del valor tasado y aprobado. En el artículo 418 del Código de Procedimiento Civil regula remates judiciales. Se elige el martillero por separado o acuerdo. No puede ser recusado, solo puede ser removido por razones graves. El martillero designado realiza el remate y no puede delegar, salvo si no hay martillero, en cuyo caso notario lo reemplaza. En el artículo 419 del Código de Procedimiento Civil establece el proceso para llevar a cabo un remate judicial. Define la determinación del valor del bien, la designación del lugar y la fecha para el remate, y la publicación del aviso con detalles relevantes. El objetivo es garantizar la máxima publicidad del evento del remate. En el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil exige que los interesados en una subasta depositen el 20% de la base como garantía. Si no ganan, se lo devuelven, y si ganan, va al Tesoro Judicial, salvo excepciones locales. El artículo 421 del Código de Procedimiento Civil establece las reglas para la adjudicación de bienes en un proceso judicial. El adjudicatario debe pagar el saldo del precio en 3 días. Sin pago no puede disponer del bien ni usarlo como garantía. Si no paga, pierde el derecho y el depósito se destina al Tesoro Judicial. El segundo adjudicatario tiene las mismas condiciones antes de la aprobación del remate. Se puede liberar los bienes pagando la obligación pendiente. Ahora bien, vamos a pasar a la síntesis de la demanda, que en este caso es del Banco Pyme, ¿no? Síntesis de la demanda. En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 6 de enero del 2017, el Banco Pyme Ecofuturo Sociedad Anónima presenta demanda de proceso ejecutivo en plataforma de servicio común en la ciudad de La Paz. La misma sortea la causa nueva al Juzgado Público Civil Comercial 23 de la ciudad de La Paz, indicando en la pretensión que el 27 de mayo del 2016 se celebró un contrato del préstamo de dinero con garantía de sus bienes habidos y por haber, sin restricciones ni limitaciones algunas, con el señor René Wilfredo Adubiri Rojas, por la suma de 49.000 bolivianos, y sea en un plazo de 36 meses, más intereses conforme al plan de pago, habiéndose estipulado entre partes un interés fijo del 23% anual por un periodo inicial de 12 meses. A partir del mes 13 se aplica una tasa variable, esto hasta la cancelación del total, es decir, hasta el 6 de junio del 2019, mismo que fue instrumentado mediante reconocimiento de firmas y rúbricas, de manera voluntaria ante el notario de fe pública, número 70, a cargo de la doctora Paola Rodríguez Saconeta, el 27 de mayo del 2016. El demandante señala que el deudor no restituyó el total de lo prestado, quedando como total restante 46.389 bolivianos, como saldo deudor a capital más intereses convenidos. Bueno, a continuación mis compañeros van a proseguir con el tema señalado. Bueno, vamos a tocar unos puntos muy importantes del proceso ejecutivo, el proceso ejecutivo es una suma de liquidación exigible al deudor, donde existe también la mora, que es el retraso. Una vez vencido la mora, convierte en una suma de liquidación exigible, donde por un proceso ejecutivo no hay apremio corporal, sino recae a bienes patrimoniales. Proceso ejecutivo seguido por banco, hacen un contrato de préstamo de dinero de 49.000